Hola a todos, soy yo editando un nuevo video para ustedes. Disfruten mirándolo y espero que aprendan una lección importante de esta historia. En uno de los últimos días de mayo de 1453, cuando el humo de los incendios todavía se elevaba sobre las ruinas de Constantinopla y las calles estaban cubiertas de escombros y cuerpos, el médico veneciano Niccolò Barbaro se sentó en una habitación semioscura a bordo de un barco que acababa de zarpar del Cuerno de Oro. Sus manos temblaban tanto que la pluma apenas se sostenía. Escribía su diario, que más tarde se convertiría en uno de los testimonios más terribles de aquella época. Los monasterios fueron saqueados hasta los cimientos. Escribía letra por letra. Sacaron a todas las monjas afuera, las ataron y las llevaron a los barcos. Allí las sometieron a las más infames violaciones. Los turcos las violaban directamente en la cubierta, a la vista de todos, y luego las vendían en los mercados de esclavos por toda Anatolia. Algunas mujeres, incapaces de soportar la vergüenza, se arrojaban al mar o a los pozos profundos de los patios de los monasterios, prefiriendo la muerte a una vida en deshonra. Bárbaro no fue el único que vio aquello. El arzobispo Leonardo de Quíos, que huyó a su isla, envió una carta al Papa Nicolás V en la que decía casi lo mismo. Las vírgenes consagradas a Dios fueron arrastradas por los cabellos desde los altares y los templos. Incluso aquellas que llevaban el hábito monástico y claramente no pertenecían al mundo, fueron sometidas a las más crueles afrentas. Sus votos fueron pisoteados, su pureza profanada, sus oraciones ahogadas por gritos de furia y lujuria. Estas palabras no son invención de cronistas, no son exageraciones para llamar la atención. Son los gritos de testigos oculares que vieron cómo caía el último bastión del cristianismo oriental y cómo con él caían aquellas que nunca habían alzado un arma, que vivían solo de oración y misericordia. Pero para comprender toda la profundidad de aquella tragedia hay que retroceder mucho más atrás, a aquellos días tranquilos en los que Constantinopla aún respiraba esperanza, aunque muy débil, aunque engañosa. La ciudad a mediados del siglo XV ya no era la espléndida Constantinopla de Justiniano o de Basilio II. Las murallas construidas por Teodosio II en el siglo V estaban cubiertas de grietas por el tiempo, por innumerables terremotos y por los golpes de asedios anteriores. Las cúpulas doradas de las iglesias se habían opacado, los mosaicos se habían descascarado, la población se había reducido a 50.000 personas, restos míseros del millón anterior. El emperador Constantino X Paleólogo, el último de su dinastía, hombre severo pero lleno de dignidad interior, caminaba por las torres de las murallas por las noches. Miraba las luces del campamento otomano al otro lado del Bósforo y pensaba en lo que había perdido. Si Occidente hubiera enviado ayuda real, si Venecia y Génova hubieran olvidado sus disputas comerciales, si el Papa Nicolás V no se hubiera limitado a bellas palabras sobre una cruzada. Pero la ayuda llegó solo simbólica. Unos pocos cientos de guerreros, unos pocos barcos con provisiones. Constantinopla quedó casi sola. En los pequeños monasterios escondidos tras aquellas murallas, la vida transcurría según su ritmo eterno, casi inmóvil. La hermana Eudoxia, una mujer de unos 45 años, con el rostro surcado por finas arrugas de largos ayunos y vigilias nocturnas, se levantaba cada mañana antes del amanecer. Encendía una pequeña lámpara, se sentaba ante una mesita baja junto a la ventana y continuaba copiando la vida de Santa Teodosia, la misma en cuyo honor habían nombrado su convento. Sus manos estaban callosas por la pluma, los ojos le dolían por la luz de las velas, pero en aquella tarea encontraba una profunda paz. De niña, sus padres la habían traído allí para salvarla de la pobreza y de un matrimonio precoz. Aquí había encontrado sentido. Aquí había aprendido a ver en cada día un don de Dios, aunque ese día fuera gris y frío. A su lado solía sentarse la hermana María, muy joven, 22 años, con un rostro aún no tocado por la amargura. Había llegado al monasterio 3 años antes, después de que la peste se llevara a toda su familia, padre, madre, 2 hermanos menores. Ella misma apenas había sobrevivido a la enfermedad. El cuerpo se debilitó, el cabello se cayó, pero la fe se volvió más brillante que nunca. A menudo le decía a Eudoxia, si Dios me salvó entonces, significa que nos protege a todos ahora. Aunque los cañones retumben tras las murallas, la oración es más fuerte que cualquier proyectil. Eudoxia sonreía con las comisuras de los labios, pero en sus ojos había inquietud. Oía el lejano estruendo de las armas otomanas, veía cómo el cielo se oscurecía por el humo. Pero no quería asustar a la hermana menor. Oremos, hija mía, respondía en voz baja. Solo la oración es más fuerte que cualquier arma, y si el Señor decide llamarnos a su lado,
iremos en paz. Las demás hermanas eran parecidas en espíritu. La hermana Ana, mujer anciana con mechones grises, enseñaba a las jóvenes novicias el canto de los himnos eclesiásticos. Su voz, aunque debilitada por la edad, aún se elevaba pura y fuerte hacia las bóvedas de la capilla. La hermana Teodora, silenciosa y estricta, se encargaba del huerto. Plantaba col, cebollas, hierbas, para que en el convento siempre hubiera al menos un poco de pan. La hermana Sofía cosía vestiduras, modestas, pero adornadas con delicada bordadura de cruces y flores. Todas vivían una misma vida: ayuno, oración, obediencia, silencio, esperanza. No portaban armas. Su arma estaba en el corazón: fe, pureza, entrega a Dios. Y precisamente por eso, su mundo pronto se derrumbaría de la manera más cruel, más inhumana. El asedio comenzó el 6 de abril. El sultán Mehmed II, Joven, ambicioso, obsesionado con la idea de un gran imperio, trajo ante las murallas de la ciudad un ejército que el mundo no había visto desde las conquistas mongolas. 200.000 guerreros, turcos, genízaros, tártaros, mercenarios de diversas tierras. Con ello llegaron cañones de poder nunca visto. El más grande, llamado Basilisco o Basílica, fue fundido por el maestro húngaro Orbán. Cuando disparaba, la tierra temblaba a millas alrededor y en el aire quedaba un pesado olor a pólvora, azufre y metal caliente. Cada proyectil, de cientos de kilogramos de peso, se estrellaba contra las murallas, arrancando enormes pedazos de piedra como carne de hueso. Los defensores, solo 7.000 hombres, resistían con las últimas fuerzas. El capitán genovés Giovanni Giustiniani trajo a sus mercenarios y se convirtió en el alma de la defensa. Los venecianos custodiaban las puertas doradas. Los griegos locales luchaban por sus casas y familias. el emperador Constantino XI caminaba por las murallas con una simple cota de malla, sin púrpura ni corona. Hablaba con los guerreros, los animaba, él mismo tomaba piedras y ayudaba a tapar las brechas. Pero las esperanzas se desvanecían día a día. La ayuda de Europa llegó solo simbólica. El Papa prometió una cruzada, pero reunió solo unos pocos barcos. Venecia y Génova discutían sobre privilegios comerciales en lugar de unirse. Constantinopla quedó casi sola contra un ejército inmenso. En el monasterio las hermanas sentían cómo el mundo se estrechaba a su alrededor. Las reservas de comida se acababan rápidamente. Cocían sopa de hierbas, corteza de árboles, viejos correajes de cuero. Bebían agua del pozo, oraban cada vez más y más largo. Eudoxia reunía a las hermanas en la capilla cada tarde. Encendían una única lamparita para no gastar aceite y cantaban el tropario la Madre de Dios. Bajo tu misericordia nos refugiamos, Virgen Madre de Dios, no deseches nuestras súplicas en las tribulaciones, mas líbranos de los peligros, oh única pura, oh única bendita. Las voces temblaban de cansancio y miedo, pero sonaban firmes. María a menudo lloraba después de la oración, no por miedo a sí misma, sino por compasión hacia la ciudad que moría ante sus ojos. ¿Por qué Dios permite esto?, preguntaba en susurro. ¿Acaso no hemos orado lo suficiente? ¿Acaso nuestras lágrimas no llegan a Él? Eudoxia respondía: no conocemos sus planes, hija, pero sabemos que Él está con nosotras. Aunque las murallas caigan, Él no nos abandonará. Nuestra muerte es una puerta a la vida eterna. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en una tortura interminable. Los cañones no callaban ni una hora. Las murallas junto a San Romano se cubrieron de enormes brechas. Los defensores las tapaban con troncos, barriles, cadáveres de caballos, todo lo que encontraran. De noche los otomanos cavaban túneles bajo las murallas. Los griegos respondían con contraminas, hacían explotar galerías subterráneas. En el aire flotaba un olor constante a humo, sudor, sangre y pólvora. En el monasterio las hermanas ya no dormían por las noches. Vigilaban en las ventanas, miraban los destellos de los disparos, escuchaban los gritos de los heridos que llegaban desde las torres. A veces oían caer piedras, derrumbarse casas, gente pidiendo auxilio. El 29 de mayo, antes del amanecer, todo se decidió. Mehmed ordenó el asalto general. Los genízaros, los mejores guerreros del imperio, avanzaron al son de tambores y gritos de «Alá es grande». Rompieron las puertas junto a San Romano. Giustiniani fue herido por una flecha en la garganta y cayó. Sus hombres vacilaron. El emperador Constantino se lanzó al combate sin insignias, con armadura sencilla. Gritaba: «Cristianos, luchad por la fe y por la ciudad». Lo mataron a golpes en medio de la multitud.
Su cuerpo nunca fue encontrado entre miles de otros. La ciudad cayó. 3 días de saqueo comenzaron de inmediato. Mehmed II, según la tradición otomana, dio a sus guerreros derecho a tomar todo lo que pudieran llevarse. Los soldados, que durante meses habían soportado hambre, frío y enfermedades en el campamento, se lanzaron a las calles como una avalancha imparable. Irrumpían en las casas, sacaban oro, plata, telas, iconos, personas. Las iglesias fueron saqueadas primero. Allí estaba la mayor riqueza. Santa Sofía, el mayor templo del mundo cristiano, fue profanada en las primeras horas. La gente que se había refugiado dentro oraba, pensando que el templo era el último lugar santo. Pero los guerreros entraron con espadas, antorchas y gritos. Sacaban a mujeres, niños, ancianos afuera. Muchos murieron bajo los golpes. Otros se convirtieron en prisioneros. El monasterio de Santa Teodosia estaba en una colina cerca de las murallas de Blacernas. Cuando derribaron las puertas con un ariete, las hermanas ya estaban en la capilla. Se abrazaron y cantaron salmos. Eudoxia sostenía en las manos una cruz de madera que ella misma había tallado muchos años atrás. Dijo en voz baja pero firme: «Hermanas, no temáis. Nuestro esposo es Cristo. Él nos espera. Aunque rompan el cuerpo, no arrebatarán el alma». Los guerreros irrumpieron dentro. El olor a sudor, hierro y sangre llenó el aire. Alguna hermana intentó cerrar la puerta del altar. La golpearon en la cabeza con la asta de una lanza. A María la agarraron por los cabellos y la arrastraron hacia la salida. Gritaba: «Señor, ten piedad. Señor, recibe mi alma». A Eudoxia la ataron con cuerdas. La golpearon en el rostro cuando intentó proteger a la hermana menor. Lo que ocurrió después lo describieron los sobrevivientes en los términos más terribles. Violencia contra aquellas que se habían consagrado a Dios, profanación de sus votos, intentos de quebrar el espíritu a través de la violación del cuerpo. Algunas hermanas prefirieron la muerte al cautiverio. La hermana Ana se arrojó al pozo profundo del patio del monasterio. Su cuerpo lo encontraron solo días después. Otras se encerraron en una pequeña capilla y le prendieron fuego. Las llamas subieron alto, y entre el crepitar del fuego se oía el canto: «Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros». Sus voces se apagaron solo cuando el techo se derrumbó, sepultándolas bajo los escombros. A las sobrevivientes, Eudoxia, María, Sofía y algunas más, las llevaron a través de la ciudad hasta el Cuerno de Oro. En el camino veían el fin de su mundo: iconos destrozados, evangelios ardiendo, cuerpos en las calles, sangre corriendo por las escaleras de las iglesias. En el puerto las subieron a galeras. Los barcos estaban abarrotados de prisioneros, mujeres, niños, sacerdotes, monjes. Llanto, oraciones, gemidos se mezclaban en un único sonido de dolor. Cuando la flota zarpó, Constantinopla quedó atrás, humeante, saqueada, pero aún hermosa en su agonía. El camino hacia la esclavitud duró semanas. Las llevaron a Edirne, la capital otomana de entonces, luego a Bursa y después más adentro, al corazón de Anatolia. En los mercados de esclavos las exponían en plataformas. Les arrancaban la ropa para que los compradores pudieran examinar la mercancía. A las jóvenes y hermosas las vendían más caras. Valían como un buen caballo o una piedra preciosa. A las mayores, como Eudoxia, las compraban más baratas, para trabajos pesados en casas o campos. A Eudoxia la compró un rico comerciante de Konia. La llevó a su gran casa, donde vivían 3 esposas, muchos niños y sirvientes. Al principio quiso hacerla concubina, pero pronto comprendió que era imposible. Eudoxia se negaba a comer carne preparada según reglas no cristianas, se negaba a renunciar a Cristo. Cuando la azotaban con látigos, callaba. Cuando la encerraban en una habitación oscura sin luz ni comida, oraba. Al final el dueño se cansó, la dejó en paz, le permitió vivir en un pequeño cuartucho junto a la cocina. Cuidaba a los niños, lavaba la ropa, limpiaba los platos. Por las noches escondía bajo la almohada una pequeña cruz de madera, lo único que le quedaba de su vida anterior. Vivió así muchos años, envejeció, se debilitó, pero cada mañana susurraba: «Señor, recibe mi alma en paz». Cuando murió, los sirvientes encontraron la cruz en su mano. El dueño, para sorpresa de todos, no la tiró. Simplemente la colocó en silencio sobre el pecho de la difunta antes del entierro. María cayó en peores manos. La compró un oficial genízar, joven, cruel, acostumbrado a tomar lo que quería. La llevó a su casa en Bursa
y de inmediato exigió que se convirtiera en su concubina. María se negó. Él la golpeaba, la dejaba sin comida, la encerraba en una habitación sin luz. Pero cada noche ella cantaba himnos, en voz baja para que no la oyeran, pero lo suficientemente fuerte para no enloquecer. Una vez, cuando el dueño se fue a la guerra, intentó escapar. La atraparon en las montañas. El castigo fue terrible, azotes hasta que la espalda se convirtió en una sola herida. Pero no renegó. Al final la vendieron al harén del sultán, un lugar donde cientos de mujeres vivían en lujo pero sin libertad. Allí encontró a otras prisioneras cristianas. Se reunían por las noches en rincones ocultos, susurraban oraciones, compartían recuerdos del hogar. María se convirtió en su apoyo. Enseñaba a las jóvenes salmos, les recordaba que Dios las veía incluso en la jaula. ¿Qué fue de ella después? No se sabe. Tal vez murió joven por enfermedades. Tal vez vivió larga vida y transmitió la fe a hijas nacidas en el harén. Su historia se diluyó en miles de otras, pero su luz no se apagó. La tragedia de Constantinopla fue solo el comienzo de una larga cadena de sufrimientos. Lo mismo se repitió una y otra vez en los Balcanes, en Grecia, en las islas del Egeo. En 1822, durante la Guerra de Independencia griega, los otomanos decidieron dar un ejemplo al mundo entero. Escogieron la isla de Quíos, rica, floreciente, cubierta de naranjos, viñedos y olivos. En la isla vivían alrededor de 120.000 personas, en su mayoría comerciantes pacíficos, agricultores, monjes y monjas. No tenían ejército, solo fe y esperanza en ayuda de Europa. El sultán Mahmud II envió una flota al mando de Kara Ali Bajá y 30.000 soldados. La orden fue clara y sencilla: destruir todo lo vivo para que a otros no se les ocurriera rebelarse. La masacre comenzó en abril de 1822. Los soldados desembarcaron y avanzaron hacia el interior de la isla, quemando aldeas, matando a todos en su camino. Hombres, mujeres, niños, ancianos. 25.000 personas murieron en los primeros días. 45.000 fueron arrastradas a la esclavitud, las llevaron a Asia Menor, las vendieron en los mismos mercados donde antes habían estado las prisioneras de Constantinopla. Los monasterios de Quíos se convirtieron en lugares de horror especial. El antiguo monasterio de Nea Moni, construido en el siglo XI, donde se guardaban los más grandes mosaicos, fue rodeado. A monjes y monjas los mataban por cientos, les cortaban las cabezas, arrojaban los cuerpos a fosas. Hasta hoy en el monasterio se conservan vitrinas de vidrio con los huesos de los mártires, cráneos, costillas, huesos de manos, todo ordenado cuidadosamente como testimonio eterno. En el monasterio de San Minas 3.000 mujeres y niños se refugiaron dentro de sus muros. En Pascua, el día en que los cristianos celebran la resurrección de Cristo, los turcos rodearon el monasterio. Dispararon cañones hasta que las murallas se derrumbaron. A los que sobrevivieron al bombardeo, los degollaron o quemaron vivos. Los gritos se oyeron a kilómetros. Las monjas se escondían en las montañas, en cuevas, en chozas abandonadas. Pero las encontraban perros y guías. Las sacaban, las ataban, las llevaban a la costa. Allí esperaban los barcos. Algunas mujeres, comprendiendo lo que les esperaba, se arrojaban desde los acantilados al mar. Otras caminaban en silencio, susurrando oraciones. Sus historias llegaron a Europa. El pintor francés Eugène Delacroix pintó el cuadro La matanza de Quíos, un enorme lienzo lleno de horror, desesperación y sufrimiento humano. Los poetas Byron y Shelley escribieron versos. El mundo se indignó, pero la ayuda llegó demasiado tarde. ¿Por qué estos acontecimientos fueron peores de lo que se puede imaginar? Porque no fue solo una guerra por territorio o riqueza, fue una guerra contra la esencia misma del cristianismo. Las monjas no representaban amenaza militar, no planeaban revueltas, no portaban armas, oraban. Vivían en pobreza voluntaria, en pureza, en renuncia total al mundo. Al capturarlas, profanar sus votos, venderlas como mercancía, los otomanos querían demostrar una sola cosa: nada cristiano tiene derecho a existir. Nada santo resiste ante la fuerza de la espada y el poder. Pero en esta oscuridad infinita hay un rayo de luz. Muchas de aquellas mujeres no se quebraron. Eudoxia conservó la fe hasta su último aliento. María, incluso en el harén, fue faro para las demás. En Quíos las monjas sobrevivientes contaban sus historias a los niños y estos a sus nietos. Sus oraciones, silenciosas y persistentes, atravesaron los siglos.
Hoy Santa Sofía en Estambul volvió a ser iglesia. Cuando en ella suena la oración cristiana, es el eco de aquellas voces de 1453. Cuando en Quío se encienden lámparas en Nea Moni, es la luz de aquellas que no se rindieron. Esta historia no es de venganza ni de odio, es sobre el precio de la fe. Sobre lo frágil que es todo lo que parece eterno. Sobre lo fácil que es destruir catedrales, monasterios, pueblos enteros. Y sobre lo increíblemente difícil que es destruir lo que vive dentro del hombre. Una fe callada e inquebrantable. Si alguna vez tu propia fe te parece débil, si el mundo a tu alrededor se vuelve demasiado oscuro, si todo se derrumba, recuerda a ellas. Oraron en la oscuridad cuando las murallas caían, cuando los cuerpos se rompían, cuando la esperanza moría. No se rindieron, conservaron la luz. Y esa luz nos llegó a través de los siglos, a través del dolor, a través del silencio. Aún arde, y mientras arde, nada está perdido para siempre.